del orden del día. La mesa invita a pasar a sala al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, a la señora Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose, al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro, al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y a la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Neida de León. Estamos en condiciones de comenzar la sesión. Buenos días a todos. Para comenzar la sesión tiene la palabra el senador Lacalle. Mío tuyo.
Gracias, señora Presidente. Hoy es un día al cual yo le asigno mucha importancia en la vida política de nuestro país. Y es bueno saber cuál ha sido el camino recorrido por los que estamos acá presentes y cómo se llega al desarrollo de esta actividad productiva industrial. Y no es malo hacer un poco de historia, reciente por lo menos, de la vuelta a la democracia. Y tampoco es malo recordar de qué lado del mostrador ha estado cada uno en las distintas instancias. La ley forestal, la ley de zonas francas, el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, nos tuvo a muchos de un solo lado del mostrador. ¿Y por qué le asigno, entre otras cosas, importancia política el día de hoy? Fíjese, señora Presidenta, comunistas, tupamaros, socialistas, radicales, moderados, todo el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional, hoy estamos todos al mismo lado del mostrador. Y creo que es una buena cosa. Se terminaron aquellos discursos que escuchamos durante tanto tiempo. Claro, algunos tuvieron que pasar por la administración, algunos tuvieron que llegar al gobierno para cambiar el discurso y rápidamente olvidarse del relato histórico. Hay una imagen que a mí me quedó grabada en la transición en el año fin del 2004, principio del 2005, cuando se reúne en aquel momento Botnia y ENCE con el presidente electo Tabaré Vázquez, sus gerentes, y a la salida la prensa les requiere la opinión. Y básicamente, casi que podría entrecomillar, dijeron, está todo arreglado. Rápidamente hubo un cambio de discurso en ese momento del presidente electo, pero como efecto dominó a todo el Frente Amplio, y por eso creo que es una buena cosa hoy estar aquí presentes todos del mismo lado del mostrador. Y por eso lo que nos trae acá es una visión positiva de la actividad política. No venimos a oponernos a un emprendimiento. Es más, apoyamos esta inversión. Creemos en la cadena forestal. Lo que motiva este llamado a sala es lo que motivó hace meses la solicitud de presencia en la Comisión de Industria. El 2 de mayo invitamos a los ministros que hoy están aquí a la comisión para conversar, para ver en qué estaban, porque no se había firmado aún el acuerdo y queríamos enterarnos de antemano en qué estaba el gobierno. No quisieron venir, ninguno de los que está acá quiso venir, o no les permitieron venir. El gobierno decidió una vez más por el secretismo, que es una práctica constante y reincidente. A mí se me venía a la mente en estos días un proyecto de ley que fue bandera del Frente Amplio durante mucho tiempo, las sociedades anónimas al portador en el campo. ¿Se acuerdan toda la discusión que hubo? Bueno, el día que se votó ese proyecto de ley, yo estaba en la Cámara de Diputados, se abre una excepción, enorme excepción, justamente que territorios de actividad forestal están beneficiados, en el cual decía que el gobierno por sí ante sí podía autorizar a que algunas sociedades anónimas continuaran al portador. Dije, qué extraño que una bandera se arríe después de tanto tiempo con esa facilidad. Y propusimos que se explique a la Asamblea General por qué se daba esa excepción, por qué el Poder Ejecutivo por sí ante sí daba esa excepción. ¿Saben lo que votó el Frente Amplio? Ustedes lo recuerdan porque muchos de ustedes lo votó, si eran diputados y seguramente en el Senado. Votó que no quería dar información, que no quería explicar por qué las excepciones. O sea que el secretismo con el cual ha actuado este gobierno no es nada nuevo. Pero lo peor es que el presidente de la República se pierde otra preciosa oportunidad de continuar una política nacional.
porque todos ustedes saben, si han tenido acceso al acuerdo y lo que ha salido en los medios de prensa, de que este emprendimiento va a durar muchas administraciones. Es más, va a comenzar después de que termine este gobierno, por el propio atraso e ineficiencia del gobierno y de los ministros, que no pudieron cumplir con el cronograma inicial establecido entre el gobierno y la empresa. Ahora, cuando tomamos conocimiento del acuerdo, ahí nos dimos cuenta por qué el secretismo. Yo me di cuenta por qué el secretismo. Era casi de perogrullo, porque lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo conocía el sistema político y la ciudadanía. Eso no lo firmaba con conocimiento anterior. Es más, hoy está claro y sabemos quiénes se sentaron a negociar el acuerdo. Por una parte se sentó el gobierno y por otra parte se sentó UPM. UPM obviamente defendió a la empresa. Todavía yo estoy por saber quién defendió a los uruguayos, porque en el acuerdo nadie se sentó a defender a los uruguayos. Y también la intención que teníamos de conocer el acuerdo de antemano parte de una base, una profunda desconfianza a lo que ha sido la ineficiencia y la gestión del gobierno en los grandes proyectos. Algo así como que mi pasado me condena. Y no quiero aburrirlos, pero no puedo dejar de recordar algunos grandes emprendimientos que después resultaron grandes fracasos. Algunos de los ministros aquí presentes fueron protagonistas de esos éxitos. Al azar podría elegir Pluna. Podría elegir una frase que rezaba: lo que empieza bien y termina bien, que decía el ministro Astori. Podría seguir con Aratirí. ¿Se acuerdan? De Aratirí, los anuncios, la ley, dividieron una sociedad entera, porque hay que ir a la zona de Cerro Chato, Valentines, familias divididas por la instalación de un emprendimiento. Y allí está el tema. Murió, dejó la sociedad dividida, y hoy inclusive el Estado puede afrontar juicios en su contra. Puerto Aguas Profundas. Este es otro capítulo que el gobierno habló, gastó y lo enterró. Recuerdo una frase del ministro Rossi que se la recordé hace poco tiempo en una comisión del año 2007. Otra joyita. Esto no va a ser verso como siempre ha sido. Esto es en serio, decía el ministro Rossi en el 2007 con respecto del puerto de Aguas Profundas. Cambiaron 4 veces la ubicación, congelaron inversiones privadas y se terminó esfumando. Tan es así que hace poco tiempo el Estado, mediante un decreto, desistió del proceso expropiatorio. Regasificadora. Bueno, tan grave fue y tan fracaso fue que hay una comisión investigadora en el Parlamento para estudiar justamente las razones del fracaso y por la sospecha que tiene el proceso, con vinculaciones nacionales e internacionales. Petróleo. Yo no sé cuántos anuncios más van a hacer. Van 4 o 5 en distintos lugares del país. Cada vez que el gobierno tiene una debilidad, resulta que hay indicios de yacimientos petrolíferos. El desprolijo anuncio del presidente de la República el año pasado en China, diciendo que va a firmar un TLC en el 2018 con esa gran potencia. Todos sabemos que esa imprudencia no va a terminar en un tratado de libre comercio en el 2018 y por eso cuando nos aproximamos a esta firma de este acuerdo lo hacemos con una gran desconfianza. Y entre otras cosas la razón que queríamos participar. Cada uno en su nivel, la competencia ejecutiva la tiene
el gobierno del Frente Amplio, nosotros del Parlamento. Queríamos participar, queríamos informarnos. ¿Sabe qué, señora Presidenta? Queríamos ayudar. Parece raro, para algunos no lo es, queríamos ayudar. Yo entiendo que el Frente Amplio no comprenda muchas veces lo que es ayudar desde la oposición, pero es lo que queríamos hacer. Y de repente, después de varios anuncios, idas y vueltas, contradicciones entre ministros y el presidente, sale a la luz este documento. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? Después me entró una curiosidad histórica, que es qué había firmado el presidente Valle. Y el presidente Valle firmó un decreto de 2 carillas. Fíjense, este es el de Tabaré Vázquez, el del Frente Amplio, y este es el de Valle. Obviamente la diferencia es notoria en cuanto al volumen, pero también es notoria en cuanto a los compromisos, en cuanto a las actitudes del gobierno de aquel momento. Tuvo oportunidad, a raíz de la generosidad del senador Bordaberry, de tener contacto con gente que había estado en las negociaciones. Me quise enterar de primera mano. No lo voy a aburrir, pero acá hay garantías, acá hay obligaciones, acá hay plazos, acá hay montos, acá hay cifras. Todas esas garantías, esos montos, esos plazos son exigencias del gobierno uruguayo a la empresa, en 2 carillas. Cosa que no hay en todo este marmotreto. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? En todo este proceso que hemos vivido, que tuvimos oportunidad de hablar con actores involucrados, yo le decía, mire, el presidente de la República va a entregar todo. El presidente de la República se va a comprometer a todo, a cualquier cosa. ¿Saben qué? Porque están jugados a UPM. Aunque parezca una ironía que el gobierno del Frente Amplio esté jugado a UPM, está jugado a UPM. Casi que es lo único que piensan que van a poder exhibir. Y así fue. Entregamos todo y un poco más. Nos comprometimos a todo y un poco más. Según registros nacionales e internacionales, en Uruguay se está viviendo un proceso de deterioro en el clima de inversiones. Y no estoy hablando solo de las grandes inversiones ni de las extranjeras. Estoy hablando del pequeño, mediano empresario nacional. Aquel que le hubiera encantado recibir todo lo que le compromete a UPM para tener viabilidad. Hoy las empresas uruguayas, pequeñas, medianas y algunas grandes, se les hace muy difícil mantenerse en actividad. Básicamente lo que pasa acá, lo que hace el gobierno, es le encarece la vida económica y productiva a los uruguayos, tarifas, combustibles, impuestos, y le abaratan a UPM. Es más, si hay algo positivo en todo este proceso, es que UPM vino a desnudar, o capaz que ni siquiera a desnudar, a confirmar lo difícil que es emprender en nuestro país. Después de tantos años de bonanza económica, es muy difícil comercializar, producir, industrializar, crear. Y obviamente aquí quizá tengamos una diferencia filosófica. Algunos piensan que el país vive para el Estado y otros pensamos que el Estado debería vivir para el país. Y quizás sea irreconciliable ese punto de vista. Entrando propiamente en el acuerdo en el cual decíamos que
que el Uruguay no estuvo representado, o mejor dicho, no estuvo bien representado. Llama la atención varios compromisos. Uno de los más llamativos es el tema de la infraestructura. El ministro Rossi, creo que fue en abril del 2015, si no fue ese mes, fue un mes cercano, recuerdo que concurrió a la Comisión de Transporte del Senado y habló de los emprendimientos de participación público-privado. 6 emprendimientos que podían llegar a 8 y que rondaba una inversión del entorno de 640 millones de dólares. Emprendimientos que apoyamos, faltaban algunas rutas de nuestro punto de vista y se perdía al mismo tiempo una gran posibilidad de construir la ruta 6 desde el arroyo Agua Sucia, unos metros antes de Sarandí del G, hasta el límite de la frontera con Brasil, que el ejército había comprometido construir a un 60% del precio. Pero básicamente estábamos de acuerdo con estas PPP. Y recuerdo haberle preguntado al ministro si había un plan B. Si no se conseguían inversores para eso, si tenía un plan B. Y el ministro dijo, no hay plan B. Después pasó lo que pasó, creo que gráficamente, cuando se expresaba por parte del gobierno que no se había podido mover una carretilla, creo que ahora se movió una carretilla hace poco tiempo. Pero ¿cuál es el tema? Es que ya no hemos cumplido o no hemos podido cumplir con la infraestructura que los uruguayos necesitan. El que anda en la vuelta y no muy lejos de Montevideo ya se sabe cuáles son las dificultades que se tiene para trasladar bienes, para trasladarse a sí mismo por nuestras rutas. O sea, tenemos 640 millones de dólares que no conseguimos y ahora nos obligamos a conseguir 1.000 millones de dólares más. Señora Presidente, no parece posible que podamos cumplir con los dos objetivos. No parece posible. Con lo cual asumo que el gobierno tomó una decisión, que es dejar de lado el interés del resto de los uruguayos. Salvo que a mí se me venga a decir hoy que se van a cumplir los dos compromisos. El que se le dijo a la ciudadanía y el que ahora se establece con UPM. Quiero pensar que los impuestos que posteriormente pague UPM no van a ser los que se van a utilizar para el pago de esta PPP. Quiero pensar que Rentas Generales tendrá sus obligaciones y las cumplirá en su orden. Llama la atención también el compromiso de comprar durante un par de décadas energía a un precio preestablecido. No digo que esto esté mal en otro momento de la historia nacional, pero no parece a todas luces que Uruguay tenga un déficit en la generación de energía. Al revés, no andamos por el mundo jactándonos de que tenemos superávit y estamos tratando de colocar energía en Argentina y en Brasil. No logramos bajar la tarifa, pero andamos con excedente de energía. ¿No parece lógico comprometerse hoy 20 años a esta compra a ese precio estipulado? Sobre todo cuando todo indica que la energía va a bajar y que vamos a tener energía firme suficiente. Llama la atención también la liviandad con la que el presidente de la República habló de la cuantía de esta inversión. 4.000 millones, y de un plumazo nos enteramos que no era 4.000, era la mitad, 2.000 millones. Y no digo solo esto por un error de cálculo, tremendo error de cálculo del presidente de la República. Lo que quiero decir es que es necesario saber cuál es la ecuación económica. ¿Hay una ecuación económica? ¿Se sabe cuánto va a invertir el país? ¿Cuánto de renuncia fiscal? ¿Se sabe cuánto significa la obra que tiene que realizar la UTE?
¿Se sabe cuánto nos cuesta mantener un nivel del curso de agua? Aguas abajo de la represa, ¿se sabe cuánto significa? Porque lógicamente, costo-beneficio, ¿no? Si bajamos de 4.000 millones a 2.000 millones y solo sabemos una cifra, que es la de 1.000 millones, sin contar las renuncias fiscales y sin contar lo que yo estaba mencionando anteriormente, deberíamos de revisar esos números. Realmente, señora Presidenta, nos preocupa el exceso de compromisos que asume el gobierno que van a trasladar a las futuras administraciones. Nos preocupa por excesivos y nos preocupa por la imposibilidad de poderlos cumplir. Quizá de los temas más graves son las obligaciones recíprocas de las partes contrayentes, del gobierno y de UPM. Por el notorio desbalance. En realidad todas las cosas que UPM dice que va a hacer son para su beneficio y es lógico. Yo no vine aquí a criticar a una empresa, yo estoy criticando a mi gobierno. ¿Cómo negocia con una empresa? Y la indefensión de los uruguayos. Pero es notorio el desbalance entre las obligaciones recíprocas. Y lo más trágico de todo esto es que nosotros tenemos que hacer todo, y después de hecho todo, recién ahí analizan el proceso de decisión de realizar la inversión. ¿Alguno de los ministros acá presentes, señora Presidenta, en su vida personal, un alquiler de una casa, una compra de un inmueble, un negocio, ¿alguno firmaría esto? ¿En serio alguno de ustedes firmaría esto? Claro que no lo firmarían. Obviamente que no lo firmarían. El tema laboral es bien interesante. Yo creo que hay dos patas de este acuerdo. Hay compromisos excesivos porque la empresa vio que íbamos a entregar todo, entonces se subió al carro. Pero el tema laboral es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Yo me imagino la presión de quienes acá representan al Ministerio de Trabajo, que históricamente han tenido un discurso que rápidamente lo tuvieron que empaquetar y cambiarlo. Yo entendí después que había ido a hacer el gobierno a Finlandia. Porque cuando el partido se estaba jugando acá, en Uruguay, y zarpa el gobierno a Finlandia, nadie entendía nada. Cuando el partido es acá y hay que hacer las cosas acá, ¿por qué se van a Finlandia? Y claro, cuando uno ve la delegación y ve que llegaron a la central sindical, no cuesta mucho imaginarse a qué fue el gobierno. El gobierno fue a decir, quédense tranquilos, que con ustedes no va a pasar nada. Acá traigo a la delegación del PIT-CNT que le van a decir a ustedes que no va a pasar nada. Obviamente no tengo elementos de prueba, pero no me cabe la menor duda que es así. Porque en el propio acuerdo, señora Presidente, se dice que vamos a generar instrumentos para solucionar los conflictos. Aparte de haber firmado un acuerdo marco multipartita, único, ¿saben hacia dónde vamos? Y díganlo, yo sé que les cae muy mal y que han tenido que entregar banderas históricas, pero díganlo. Vamos a un instrumento jurídico
que les exigió UPM y el gobierno dijo que sí, para hacerle caso a la OIT. ¿Qué decir que la ocupación no es una extensión del derecho a huelga? Van ahí. En realidad yo tengo una suspicacia. Lo firmaron y le van a dejar la pelota al próximo gobierno. Se la van a dejar al próximo gobierno para que cumpla con esta parte del acuerdo. Porque no parece lógico un estatus jurídico para una empresa, ¿no? O sea, el gobierno tiene tres opciones. La primera ya la desechó, que es pararse firme frente a UPM y decir, miren, yo pienso esto, hace mucho tiempo que sostenemos esto con respecto a las ocupaciones y de acá no me muevo. Eso ya lo entregaron. La otra es, siguen corriendo las ocupaciones para todo el mundo, salvo para UPM, que es una zona franca y sería una zona franca de ocupaciones. Y la otra, que es la que van a tener que afrontar porque es la que se comprometieron, porque los finlandeses no se arreglan con la palabra, quieren un acto jurídico, porque no quieren que le pase lo mismo que le pasó a Monte del Plata, van a un instrumento jurídico. Seguramente el nivel de un decreto, pero podría ser también a nivel legal. Creo que ya le han repartido las preguntas a los señores ministros. Pero antes de leerle las preguntas y pedirle paciencia, porque son 67, quiero dejar bien en claro que aún quien habla estando a favor de este emprendimiento, no ahora, siempre, y también ahora, este acuerdo en estas condiciones no me representa. Yo no pongo la firma abajo de este acuerdo. Y estoy seguro que no representa a la gran cantidad de uruguayos. Y por eso es que tranquilamente podemos afirmar de que el gobierno falló en la representación de los uruguayos. Le voy a pasar a leer las preguntas, señora presidenta. Y yo sé que quizá que lo que voy a pedir pase inadvertido, pero me encantaría que contesten las preguntas. Ya esta convocatoria que había sido rechazada a comisión tiene un interés, que es que se nos informe. Las preguntas generales. ¿Firmó el gobierno un acuerdo de confidencialidad con UPM? ¿Sobre qué base constitucional y o legal se apoya el gobierno para hacerlo? 2. ¿Tiene el gobierno pensado habilitar la recalificación de tierras para aquellos predios comprados, explotados o a explotar cuyo destino sea forestación para abastecimiento de la planta industrial? 3. ¿Por qué se extiende el plazo de la zona franca de la planta de Fraiventos en el acuerdo para la segunda planta? 4. ¿Por qué no se estableció que en caso de que Uruguay cumpliera con todas las condiciones, la empresa se instalaría efectivamente en el país o en su defecto debería cumplir las penalidades que son habituales en esta clase de acuerdo? Para el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el gobierno anunció que empleará 173 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética de UTE para obras de infraestructura. ¿Cuál es la base legal? Sabemos que esto se discutió en la rendición de cuentas, obviamente. ¿Sigue en pie esa idea? 6. ¿Cuál es el beneficio para el país del compromiso establecido en el anexo 6 que obliga al Estado a comprar una cantidad muy importante de energía generada por UPM a un precio de $72,5 en un mercado que se encuentra saturado y con precios que tienden a la baja? 7. ¿Qué previsiones tiene el gobierno que fundamenten la necesidad de comprar esa energía en 2024? Los precios de las energías renovables vienen bajando rápidamente, a la vez que en Uruguay ya existe respaldo térmico importante y ocioso. Además, se esperan soluciones de almacenamiento para acumular energía viable.
En ese contexto, ¿son razonables estos precios para la generación con biomasa de UPM a tantos años? ¿Cuál es el estudio que lo fundamenta? ¿Tiene la firma de la gerencia de la UTE? Porque tenemos entendido que esto básicamente o casi que fue impuesto a la UTE y no surge de ahí. 8. Existe una restricción nueva a la gestión del agua en el embalse Rincón del Bonete a partir del acuerdo con UPM, que es asegurar caudales mínimos para evitar que los efluentes contaminen. Estamos ante una concesión de derecho del uso de agua y el Código de Aguas establece que las concesiones se tramitarán mediante un proceso competitivo de audiencia pública en la que podrán presentar oposiciones o solicitudes concurrentes quienes tengan derecho de uso. ¿El Poder Ejecutivo tiene previsto aplicar este artículo del Código de Aguas o se propone modificarlo? 9. Sobre el mismo tema anterior, ¿existe un estudio que analice cómo afectaría a la UTE ante la UPM? Falta la palabra UTE. En el caso de que existan, ¿podría el Gobierno remitir estos estudios? 10. ¿Qué política de precios seguirá ANCAP en el abastecimiento de combustible del nuevo emprendimiento? 11. La cláusula 3.1.1a habla de otras industrias y servicios relacionados con la industrialización de la madera y la producción de insumos, incluyendo una isla química. ¿Cuáles serán las otras industrias y servicios relacionados y a qué se refiere la isla química? Para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿a cuánto asciende el total de las inversiones que debe realizar el Gobierno a solicitud de UPM? 13. ¿El Gobierno ha estudiado si esa inversión en infraestructura se justifica solo por la demanda propia y exclusiva del nuevo proyecto de la planta de celulosa o solo alcanzaría una tasa de uso aceptable si se sumara una demanda de otros sectores productivos? ¿Podría el Gobierno remitir los estudios realizados al respecto? Habrán visto que más de una vez pido estudios realizados al respecto porque me suena que hay demasiada improvisación y no estudios fundamentados en muchos de los compromisos asumidos por el Gobierno. 14. En el caso de que UPM decida no avanzar con el proyecto una vez finalizadas las obras que debería realizar la República Oriental del Uruguay, ¿entiende el Gobierno que esas obras realizadas atenderían demandas prioritarias para el propio país? 15. Según la cláusula 4.1, el anexo 2 denominado cronograma contiene una lista no taxativa de las condiciones necesarias para que UPM adopte una decisión final de inversión. ¿Comprende el Gobierno que esta cláusula lo deja expuesto a un esquema de requisitos móviles que UPM podría ir cambiando o agregando a lo largo del tiempo? 16. ¿Por qué motivo se acordó que UPM puede renunciar a cualquier condición necesaria sin ningún tipo de responsabilidad? 17. ¿Quiénes son los terceros que impulsarían el proyecto químico? ¿A qué se apunta con ese proyecto además de los químicos necesarios para fabricar la celulosa? 18. Surge del final de la descripción del ítem B operaciones forestales que el proyecto de UPM abarca no solo la fabricación de celulosa, sino también productos de madera. ¿Se podría aclarar a qué está apuntando cuando se hace esa referencia? Con respecto al ferrocarril, 19. Frente a qué modalidad de ejecución del proyecto ferroviario será a través de PPP y que el artículo 16 de la Ley 18786 de PPP exige realizar la evaluación previa de viabilidad y conveniencia, se consulta. ¿Estos estudios han sido realizados? En caso afirmativo, ¿cuál es el dictamen del MEF y la OPP respecto a estos estudios? 20. ¿Se hizo un estudio de factibilidad del ferrocarril central para el caso de que no se construya la planta de celulosa? 21. El cronograma acordado para la línea férrea indica que la adjudicación definitiva finalizará en octubre del 2018. ¿Cómo estima el Poder Ejecutivo que cumplirá con ese plazo cuando quedan a lo sumo 10 meses? Aún no se ha realizado el llamado público ni tampoco parece que se haya finalizado
con todos los pasos que exige la evaluación previa de viabilidad y conveniencia exigida por el artículo 16 de la Ley 18.786, conocida como la Ley de PPP. 22. Se suma a lo anterior el tema de las expropiaciones y eventuales relocalizaciones. ¿Cuántas expropiaciones serán necesarias? ¿Cuánto costarán las expropiaciones? Dicho sea de paso, esto también tiene que estar en la ecuación entre el costo y beneficio entre el Uruguay y la empresa. ¿Qué plazo llevarán? ¿Se realizarán las licitaciones de obras férreas y cruces sin tener resueltas las expropiaciones? 23. El nuevo trazado de vía férrea dentro del recinto portuario seccionará el área prevista por Lobraus para las edificaciones que se comprometió por contrato ya firmado con la ANP. Si este fuera el caso, ¿se han estudiado y analizado alternativas que no afecten el contrato ya firmado por ANP y Lobraus? En caso afirmativo, ¿cuáles son las alternativas y qué tiempo se manejan para ello? 24. ¿Es factible que las obras de reconstrucción del tramo de vía entre la estación Yayago y el puerto de Montevideo inhiba durante un tiempo de obra el acceso de las cargas de todas las líneas de ferrocarril al puerto de Montevideo? ¿Cuáles son las medidas que se están considerando ante tal eventualidad? 25. El tramo de línea férrea involucrado en el proyecto de la nueva planta de celulosa es solo una parte de la línea Montevideo-Rivera. El borrador del pliego de la licitación presenta el MMTOP como un administrador de infraestructura encargado de gestionar ese. Esa disposición contradice la ley del 2011 promulgada por el presidente Mujica, que le asigna a la Administración de Ferrocarriles del Estado la gestión y mantenimiento de la totalidad de la red operativa de 1.600 kilómetros de extensión. ¿Qué se piensa hacer ante esa colisión con una disposición legal? ¿Existirán dos regímenes de construcción, mantenimiento y operación diferentes? Uno para el tramo Montevideo-Paso de los Toros y otro para el tramo Paso de los Toros-Rivera. ¿Se pagarán dos cánones diferentes? ¿Cuál será el rol de AFE en cada uno de esos tramos de la línea férrea Montevideo-Rivera? ¿No se corre el riesgo de crear una estructura paralela a AFE para cumplir las mismas funciones que genere confusión y mayores costos? 26. La licitación por la modalidad PPP de la vía férrea que realizará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se efectúa con pliegos basados en los estudios, antes proyectos y especificaciones técnicas que UPM, repito, que UPM ha elaborado a través de los referidos servicios externos mencionados en el contrato. 27. En el proceso de la contratación y ejecución de los referidos servicios externos, ¿el Ministerio del Transporte y Obras Públicas participa o es el ámbito exclusivo de UPM? ¿Qué empresas han sido contratadas para realizar los servicios externos y qué antecedentes tienen? ¿Dichas empresas estarán inhibidas de participar en la licitación de la vía férrea? 28. Dado que la licitación por modalidad PPP para la vía férrea incluye pliegos basados en estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas que UPM ha elaborado y solventado a través de los referidos servicios externos, lo que prácticamente implica una obra hecha a la medida de las necesidades de la empresa, ¿por qué razón el Poder Ejecutivo exime de cualquier responsabilidad a UPM y sus asesores frente a posibles problemas generados en el proceso de una obra que se basará en las especificaciones presentadas por la empresa y aceptadas por el gobierno uruguayo? 29. Los puntos 3.3.12 establecen valores máximos para las tarifas por el uso de la vía, pero nunca se indica el valor de la tarifa a pagar por UPM. ¿Cuál será concretamente el valor de la tarifa que pagará UPM? ¿Se ha establecido un valor real de la tarifa que UPM deberá pagar por el uso de la vía férrea? 30. En función de lo anterior, ¿cómo se van a solventar los costos fijos de servicio y operación de los sistemas de señalización y control del tráfico? ¿Habrá un subsidio por parte del gobierno uruguayo? Viaducto. 31. La obra del viaducto se realizará por la modalidad PPP. Si esta fuera la modalidad de ejecución, ya se ha realizado la evaluación previa de viabilidad y conveniencia que el artículo 16 de la Ley
18.786 se exige. ¿Cuál será el monto de inversión que implica el viaducto sobre la Rambla Edison y Sudamérica? ¿Quién se hará cargo de la inversión del viaducto? ¿La ANP, el MTOP o ambos? 33. ¿Cuándo se realizará el llamado de construcción del viaducto? ¿Se esperará tener construido el nuevo acceso al puerto desde la Rambla, recientemente contratado por la ANP, de manera que la obra del viaducto no impida la entrada al puerto? ¿Cuál es la fecha de finalización de la obra del nuevo acceso ya contratado por la ANP? ¿Dicha obra de nuevo acceso ya tiene aprobación de la DINAMA o está en trámite? ¿Cuál es el monto de inversión del nuevo acceso en el norte del recinto portuario que la ANP ya ha contratado? Viales, 34. ¿Qué longitudes de rutas nacionales y caminos departamentales están involucrados en el proyecto vial del contrato con UPM? ¿Qué número de puentes deberán ser reforzados para los tipos de camiones y cargas que se consideran en el contrato? ¿Algún circuito del PPP ya licitado por el MTOP cae dentro del conjunto de rutas nacionales involucradas? ¿Cuál es la longitud del mismo y qué rutas incluye? 35. ¿Cuál es el monto total de inversión vial, ya sea en rutas nacionales como en caminos departamentales, que el Poder Ejecutivo se ha comprometido a realizar y en qué plazo? ¿Existirán nuevas partidas de recursos o las inversiones viales necesarias se realizarán reasignando recursos ya asignados a otros gastos o inversiones? ¿Podría informar acerca de eventuales reasignaciones presupuestales? 36. ¿Las restantes obras viales anunciadas por el Gobierno bajo la modalidad de PPP seguirán adelante o se priorizarán las obras exigidas por UPM en el contrato? Puerto, 37. Frente al compromiso asumido por la República Oriental del Uruguay de que la terminal portuaria será especializada y exclusiva para celulosa durante 50 años, ¿considera el Poder Ejecutivo factible lograr un proceso de concesión competitivo entre varias empresas o resultará un proceso en el que único participante será UPM? 38. ¿Qué monto de inversión significará la terminal portuaria de celulosa a construir? ¿Qué superficie de la explanada adicional al área actual de los 55.000 metros cuadrados se construirá? ¿Cuál será el área total de la explanada de la terminal portuaria de celulosa? ¿Qué longitud de muelle se construirá? ¿Los muelles C y D serán parte de la terminal portuaria de celulosa o quedarán excluidos de ella? 39. ¿Será necesario trasladar actividades portuarias que actualmente se desarrollan en la zona donde se emplazará la terminal portuaria de celulosa? ¿Cuáles actividades se estima será necesario trasladar? ¿Se dispone actualmente de los lugares alternativos para trasladar las mencionadas actividades? ¿Qué tiempo se manejan para los referidos traslados? 40. En relación a la tarifa de $2,83 por tonelada, ¿cómo fundamenta el Ministerio de Transporte este valor? ¿Cuánto se cobra a las dos terminales TCP y Obrinel por ese concepto? 41. Dado que el concesionario debe asegurar la viabilidad económica de su propuesta con los ingresos definidos por tarifas preestablecidas, ¿el Ministerio de Transporte ha analizado si los valores indicados posibilitarán que el proyecto de inversión de la terminal portuaria sea rentable para una empresa diferente a UPM? 42. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan para el inicio de la construcción de la terminal portuaria para UPM? 43. ¿Tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la ANP un monto estimado de lo que costaría llevar el calado de 12,5 metros y luego a 13 metros? Al Ministerio de Economía. ¿Por qué establece que los proyectos a que se compromete Uruguay se llevarán a cabo con independencia del proyecto UPM? ¿El Gobierno dispone de algún estudio que demuestre rubro a rubro que los costos en los que incurrirá el país, incluyendo los costos de oportunidad, serán compensados por los beneficios que se pueden esperar? En otras palabras, ¿el Gobierno tiene argumentos sólidos para sostener que estas inversiones serán beneficiosas para el país, aún en el caso de que UPM no instale su nueva planta? 45. ¿Cómo se llega a los $120 millones de recaudación
que Uruguay estima obtendrá del proyecto UPM. 46. ¿Cómo se llega a la conclusión de que el Producto Bruto Interno per cápita de la zona comprendida por los departamentos Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó aumentará entre un 10 y un 15%? Según la cláusula 3.1.1f, la inversión de la planta de celulosa será aproximadamente 2.000 millones de euros. ¿A qué se refería la cifra manejada públicamente por el gobierno de 4.000 millones de dólares? ¿Cuál cifra se tuvo en cuenta a la hora de otorgar los beneficios al proyecto? 48. ¿Qué porcentaje del total representa las inversiones fuera de la zona franca de la planta de celulosa? O sea, de los 2.000 millones de euros del proyecto, ¿qué monto se invertirá fuera de la zona franca? ¿En qué plazo se estima que UPM realizará las inversiones fuera de la zona franca? 49. ¿Se cuenta con una estimación de la resignación fiscal por las exoneraciones y privilegios otorgados? 50. En caso de que no sea posible obtener inversores privados para realizar las obras de infraestructura que UPM le demanda al gobierno, ¿cómo tiene pensado el Ministerio de Economía financiar esas obras? ¿Cómo impactan esas obras en el déficit fiscal? 52. ¿Cuáles son los estudios que ha realizado el MEF a los efectos de medir los impactos de la inversión? A modo de ejemplo, línea base, mejora de los niveles salariales, integración con otras actividades productivas, etcétera, etcétera. 53. ¿Cuáles procedimientos e instancias se utilizarán para incorporar las previsiones de esos nuevos recursos públicos a los presupuestados de los distintos organismos públicos, de manera que quede habilitada legalmente su utilización? 54. ¿Qué porcentaje del total a invertir sería con préstamos de organismos internacionales de créditos? 55. De preverse el uso de rentas generales para el financiamiento parcial de las nuevas inversiones públicas en infraestructura de transporte, ¿se reducirán los montos de esa fuente que ya estaban asignados por otras inversiones o gastos? El Gobierno estima que se verificarán reducciones y o restricciones presupuestales de gastos e inversiones públicos futuros. Esta es una pregunta casi espejo de la que le hicimos al Ministerio de Transporte, pero nos interesa saber la visión de las dos carteras, la que realicé recién. 56. ¿Cuál será el porcentaje del total a invertir que se ejecutará y financiará a través de esta modalidad de PPP? Pregunta para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Ha realizado el Ministerio un estudio sobre el impacto ambiental que puede generar la instalación de UPM en el Río Negro? ¿La empresa UPM ha licitado un estudio de impacto ambiental? Perdón, es una afirmación. La empresa UPM ha licitado un estudio de impacto ambiental. La pregunta es si el Ministerio de Vivienda utilizará ese estudio o hará uno propio. 59. Además del análisis de impacto ambiental de las aguas del Río Negro, ¿ha realizado o tiene previsto realizar estudios de impacto ambiental y urbano sobre el nuevo sistema de ferrocarril que unirá UPM con el puerto de Montevideo? 60. ¿Qué otros estudios de impacto ambiental tiene previsto realizar el Ministerio y en qué momento? 61. ¿Tiene el Ministerio un plan de reestructura de la Dinama a efecto de cumplir con los requisitos exigidos por UPM? ¿En qué consiste el plan y cuánto dinero implica en materia presupuestal? Este capítulo habilitaría toda una discusión, ¿no? Ya sabemos las complicaciones que tiene la Dinama para cumplir con los textos legales de calificación y posterior estudio y análisis del estudio de impacto ambiental. Ahora, el Uruguay se compromete, en tantas de las entregas que hizo en este acuerdo, casi que asignar específicamente personal de la dirección para Dinama. Por eso la pregunta 61. La normativa de estudio de impacto ambiental establece la posibilidad de que los proyectos sean calificados B o C, lo que implica un proceso de puesta de manifiesto y o audiencia pública. Según la experiencia en el país, los proyectos clasificados como B o C exceden en su mayoría los 12 meses. ¿Entiende el Ministerio, el Poder Ejecutivo, que los tiempos estipulados en el contrato son factibles de lograr?
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Se realizó algún estudio que verifique que la cantidad de puestos de trabajo directos que tendrá UPM una vez que empiece a funcionar será de 4.000? En el artículo 7 se invocan varias causas extrañas no imputables que exoneran de responsabilidad a las partes. Algunas de las causas invocadas son muy poco probables, tsunamis, terremotos. Sin embargo, y a diferencia de lo que es usual, no se incluyen huelgas ni conflictos laborales que afecten a terceros. ¿Cuál es la razón de haber excluido esta causa? ¿El Gobierno es consciente de que en estas condiciones queda expuestos a riesgos que difícilmente podrá controlar? 65. ¿Qué medidas tomará el Gobierno para asegurar que no se repitan los conflictos que sucedieron en Monte del Plata? 66. Y esta es la frutilla de la torta que mencionábamos más temprano. ¿Qué implica el punto 3.6.10, literal C, que establece que la República Oriental del Uruguay deberá incorporar al derecho positivo uruguayo los acuerdos laborales alcanzados? ¿Se pretende establecer normas de derecho laboral independientes de la del resto del país con rango legal o por decreto? 67. ¿Cómo evalúa el Gobierno el compromiso de adaptar los programas educativos de UTU a los requisitos de UPM? ¿La firma de ese compromiso por parte del Poder Ejecutivo no implica violar la autonomía de la ANEP? Señora Presidente, sabe que esto es un resumen de las preguntas que queríamos hacerle, pero nos pareció la más importante. Quizá hagamos algún pedido de informe. Y estas preguntas que hacíamos justificaba participar anteriormente, porque nos caben muchas dudas acerca de la respuesta a estas preguntas. Así que escuchamos atenta y ansiosamente lo que tiene para decir el Gobierno, que, insisto, lamentablemente falló en la representación de los uruguayos. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Bueno,